listos para otro tremendo tema con buen contenido y un extraordinario amigo. Así mismo es, para mí es un placer presentar a alguien, ¿verdad? Que doy fe, que sabe de lo que está hablando, que doy fe de lo mucho que aporta a las compañías y a nuestro querido Puerto Rico. Me refiero a Gustavo Vélez, economista. Bienvenido, Gustavo. Hola, buenos días, Morena, Carlos y Fernán. Un placer y agradecido por esas palabras tan bonitas en la mañana. Así que gracias por invitarme al programa nuevamente. Siempre es un placer tenerte. Yo sé que la gente espera este segmento. Claro que sí. Gracias Gustavo por siempre que habla la oportunidad. nos ayuda a entender mejor. Gustavo, vi la data de la industria automotriz en Puerto Rico, ¿verdad? Los dealers, la venta de autos. Y que se haya caído un 96 y pico % la venta de autos, claro. Con un país lockdown, pues claro, podíamos esperar, pero me interesa preguntarte cómo afecta esta industria a toda la economía, porque se financian los autos, ahí está la banca, está la industria de la transportación, porque hay que traerlos de Estados Unidos para acá. Y yo veo flatbed llenas de carros por ahí a veces de un punto a otro y los camiones estos grandes que lo transportan de un sitio a otro. Ahí hay choferes y ahí hay otra compañía distinta en ese acarreo. Exacto. ¿Cómo afecta toda la industria automotriz a la economía puertorriqueña, Gustavo? Pues como tú muy bien has señalado, es una industria que más allá de la gente cree que la industria de venta de autos es el dealer, ¿verdad? Que sí es el punto de venta, podemos decir, final. Pero la industria de autos, como tú dijiste, es un conglomerado de actividades y de otras industrias que van desde, por ejemplo, la transportación marítima, primero la manufactura del auto, que aquí no hay manufactura, pero de ahí entonces sí viene el tema de transportación marítima, después viene el transporte terrestre, que aquí sí hay transporte terrestre, tienes después todo el tema de los distribuidores, tienes los bancos que financian, tienes las aseguradoras, y tienes la publicidad, los medios, estaciones de radio como ustedes, así que hay todo un andamiaje que está atado a esta industria y es un sector bien importante que destaco que genera sobre 500 millones al erario, al fisco, por los arbitrios que pagan los autos, más todos los impuestos en el inventario, el impuesto que pagan los empleados. Por ejemplo, el salario promedio en esta industria es de $38,000, así que es una de las industrias que mejores salarios paga, ¿verdad? Por las comisiones y los mecánicos, y sabes que es una industria, por donde quiera que la mire, es importante y tiene una huella bien grande en la economía de Puerto Rico. Hay un plazo para que abra esta industria, porque en términos de si hay un negocio bastante seguro para que abra ayer, es la industria de automóviles, porque no es un sitio de alta conglomeración de gente. Exacto. ¿Hay fecha para que los dealers puedan operar de acuerdo a la orden ejecutiva? Que sepas, Gustavo. Bueno, la industria que está representada por dos organizaciones, Guía, que agrupa a los importadores, y Prada, que agrupa a los dealers, ellos han estado trabajando de la mano en unas propuestas para dejarles saber al gobierno que ellos están listos para poder vender autos. Ellos han montado muchos de estos dealers y los importadores plataformas digitales donde cualquier persona puede comprar un auto por internet. O sea, como tú compras por todas estas plataformas que conocemos, tú puedes escoger el auto y toda la transacción de financiamiento, de seguro, todo lo puedes hacer online. Pero por alguna razón que todavía no entendemos, el gobierno no ha, aunque sí hay una propuesta formal, el gobierno no ha dado paso a esa apertura. La expectativa es que ahora, a partir de la semana que viene, con la segunda ronda de apertura, se pueda incorporar la industria de autos como uno de los sectores que va a abrir. Así que esa es la expectativa, que ya en mayo, ahora en la segunda semana de mayo, la industria pueda retomar su actividad. Ahora, Gustavo, ¿qué estrategias y qué cosas nuevas tendría que hacer esta industria para poder vender autos si hay 330,000 desempleados? Sí, hay un tema económico ahí presente de personas que en este momento no, por su situación laboral, no están en posición de comprar un vehículo de motor. Pero sí hay otras personas que sí están dispuestas, ¿no? Pues estamos hablando de el total de empleados en Puerto Rico es 850,000, les dije. Así que básicamente hay gente que sí puede comprar un auto. Sí. Y ese sector hay que proveerle la alternativa. La industria también está buscando una manera
de bajar los precios y buscando algún tipo de incentivo temporero de parte del gobierno. Así que hay unas conversaciones ahora con la Junta Fiscal para poder llevar a cabo este incentivo y que los carros puedan bajar sus precios para que la gente pueda tener acceso a ellos. Oye, Gustavo, te hago una pregunta, no específicamente de los carros, sino hubo una carta de un grupo de empresarios a la gobernadora. No sé si sabes si tuvo algún tipo de reacción, porque dentro de ellos yo sé que estaba también la industria de autos. ¿Hubo algún tipo de reacción? ¿Se espera que ella, verdad, se comunique? ¿Sabes algo de eso? Bueno, sí, este grupo de empresarios, no me acuerdo el nombre ahora, pero si no me equivoco es el señor Carlos López Lai, que preside una de las empresas de autos. De autos, ajá. De las más importantes en Puerto Rico. Ajá. Y él sí, con otro liderato, ¿verdad? Líderes de otros sectores han estado proactivamente promoviendo el tema de la reapertura, como el grupo que también yo pertenezco, que se llama Por una Economía Saludable. Hemos estado proactivamente educando y dando propuestas de cómo la economía debe abrir. Okay. Así que yo creo que el gobierno sí ha entendido, y ustedes los medios, y reconozco el programa de ustedes que han estado en esa misma sintonía. El gobierno sí ha ido entendiendo el mensaje, la gente está entendiendo el mensaje de que no se puede vivir de manera eterna de ayuda federal y que de alguna manera tenemos que ir gradualmente abriendo la economía. Así que yo creo que todos los esfuerzos han sido productivos y que se está entendiendo, el país se está educando de que hay que volver a trabajar salvaguardando la salud y los protocolos que se están implementando, porque este virus va para largo. Así que yo creo que esto va a ser un proceso gradual y de aprendizaje para que el gobierno entienda que no puede mantenernos encerrados de manera indefinida y que la gente pueda ir retomando sus vidas productivas gradualmente. Gustavo, que sepamos también, los dueños de dealers son empresarios puertorriqueños, que ese dinero se nos queda aquí, contrario tal vez a algún otro tipo de industria, ¿verdad? Que ese dinero pues inmediatamente lo sacan fuera. En el caso de los dealers, hasta donde sabemos, la mayoría son puertorriqueños los dueños y se nos queda ese dinero acá. Te pregunto. Sí, bueno, sí, el carro, ¿sabes? Si uno mira la industria de autos, pues en esa línea el andamiaje operacional, que son pues todo el ecosistema de concesionarios, los bancos, la agencia de publicidad, o sea, un porcentaje muy alto de esa actividad es de capital local. Así que mucho dinero rebota varias veces dentro de la economía, el famoso efecto multiplicador que hablamos los economistas. Así que ese dólar rebota y se queda creando actividad y riqueza dentro de Puerto Rico. Obviamente el vehículo de motor es importado, así que parte del dinero sí escapa al país de origen donde se manufacturó, pero sí tiene un impacto bien fuerte en la economía, que es importante que se proteja, y que obviamente hay otro elemento aquí. El vehículo de motor se va a convertir en un bien esencial porque mucha gente no va a querer usar el transporte masivo, ¿no? El público, por la razón obvia del distanciamiento social. Así que el vehículo dentro de esta crisis se convierte en un bien esencial, un bien necesario para que la gente se transporte. Yo no veo en el corto plazo a gente cogiendo ni el tren urbano ni las guaguas de la AMA por la misma situación. Así que mucha gente va a necesitarle un carro para poderse mover. Yo siempre he sido fiel creyente del transporte colectivo, pero también hay que darle la oportunidad a la gente de que pueda comprar un vehículo y pueda moverse dentro de su nueva realidad. Te quería preguntar también, Gustavo, en un ángulo distinto a lo de la industria de los automóviles, en términos de estas emergencias últimas que hemos tenido, Huracán María, los temblores en el área sur, COVID-19, han permitido que el gobierno federal nos otorguen billones de dólares en asistencia, billones. Sí. Ese dinero se supone que esté corriendo hace rato, afectando positivamente la economía. ¿Cuántos billones son, más o menos, si esa data se tiene? ¿Y qué impide que el gobierno ponga a correr ese dinero ya? Bueno, eso yo creo que es la pregunta la pregunta de los 64,000 chavitos, que era famoso programa. Para que la gente entienda, este dinero federal viene con unos
con unas guías de uso. Así que esto no es que viene un helicóptero del Navy y está soltando dinero en paracaídas en cajas de zapatos. Así que eso en primer lugar. Segundo lugar, el gobierno estatal, en este caso el gobierno de Puerto Rico, ¿verdad? Porque para dar un número, aquí el gobierno federal ha inyectado o aprobado $3 trillones. O sea, esto jamás en la historia de Estados Unidos se había inyectado tanto dinero en tan corto tiempo. Esto es histórico. Y de esos 3 trillones, Puerto Rico ha recibido 5.1 billones, ¿ok? 5.100 millones. ¿Cuál es el problema? Que el gobierno de Puerto Rico tiene que cumplir con unas guías. ¿Sabes? No es que aquí están los chavos y llaman a Morales y a Juan Carlos Fernández, pasen a buscar un cheque aquí o el cash. O sea, el gobierno local, me parece a mí, no ha sido efectivo poniendo los sistemas de una manera eficiente para que el dinero se desembolse. Ahí va a estar el reto, porque esto pasó bajo María. En María se hablaban de $40 mil millones y todo el mundo se creó esta fantasía. Y los constructores de hogares y los contratistas y todo el mundo, los chavos federales de María. Mira, esos chavos apenas llegaron 1 o 2 billones o 3 billones y sabe que se desembolsaron porque el gobierno estatal no tiene los sistemas. Ahí salió que el famoso portal de PUA, la programación para el desempleo, es una programación de la década de los 70. Así que es irónico que el tema ahora no es de dinero, el tema es la agilidad para distribuirlo y el dinero no llega a la gente. Y si el dinero no llega a la gente, ¿de qué vale que nos den 10, 15 billones de dólares si no llega al pueblo, que es quien lo necesita y donde se va a llevar el efecto de mitigar el impacto de la crisis? Y yo creo que nuevamente ese va a ser el reto, y peor aún, he escuchado, en gran medida el dinero no está subiendo porque los empleados públicos no están en sus puestos de trabajo. Que hubo que subcontratar empleados privados de agencias estas que colocan empleados privados para ir a desembolsar dinero cuando esos empleados públicos están cobrando. Yo le digo, no es un discurso anti-empleado público, lo que estoy diciendo es que es irónico que el propio gobierno, sus empleados no estén ayudando a que esas ayudas lleguen al destino final cuando se les está pagando y hay una urgencia, una emergencia real en Puerto Rico. Así que yo creo que es lamentable que no esté llegando el dinero porque ese dinero se necesita en los hogares y en las personas que están afectadas por la crisis. Te pregunto, pero tenemos el expertise, o sea, tenemos las mentes locales nuestras, puertorriqueños, preparados para que esos sistemas estén y que se pueda cumplir con esos requisitos federales establecidos para que entonces haya el desembolso. Tenemos la tecnología y tenemos las mentes para lograrlo. Es falta de voluntad de todos los gobiernos que hemos tenido. Y yo creo que aquí es un problema, y yo fui empleado público y tuve puestos en el gobierno. Lamentablemente, el gobierno tiene unas capas. Hay gente buena, quiero destacar, no estoy diciendo que no todos los empleados públicos son malos, pero hay unas capas, hay unas estructuras que lamentablemente no viven en la urgencia que se vive en el sector privado. Y entonces ahí tienes un problema laboral, tienes un problema gerencial, donde muchos de estos puestos de confianza son puestos políticos. Que la persona que está dirigiendo una agencia o un ayudante de un director de una agencia, porque el gobierno lo mueven los directores ejecutivos y sus ayudantes. Entonces cada día esos ayudantes son puestos políticos, ¿sabes? No es gente que tiene, no es una meritocracia, que llegaste ahí porque tienes una educación, una experiencia en tu área de trabajo. Así que es mucha gente política en ambos partidos que no tiene la capacidad. Y entonces le mezcla la tecnología, que lo que me he enterado en estas últimas semanas es que toda la compra de software y de sistemas tecnológicos no ha sido de una manera estructurada, sino es lo mismo, pagándole favores a gente que puso dinero en las campañas, y no hay un sistema coherente de tecnología en el gobierno. Así que yo creo que a corto plazo una alternativa sería subcontratar gente que se dedica a esto, que el gobierno delegue esa responsabilidad y traer empresas de tecnología que sí han hecho esto en otros estados, que en otros estados está funcionando y se pueda lograr una agilidad en el desembolso de dinero, que no solamente ahora, aquí hay dinero para irse desembolsando en los próximos meses y posiblemente años, incluyendo el tema de los fondos del huracán María, que hay 9 mil millones aprobados, que tampoco sabemos cuán ágil van a ser distribuidos. ¿Y esta compra ha sido sin cotizaciones? Sí, no ha habido subastas y no es un tema de que se han comprado de manera irregular o ilegal.
Okay. Es un tema de que el criterio para comprar un software o un programa en una agencia de gobierno no responde a una visión estratégica de cómo yo optimizo. Nunca se vislumbró una crisis de esta naturaleza y por lo tanto la compra, aunque fue legal y fue correcta en papel, nunca incorporó una pandemia como esta o la agilidad de que tendríamos 300,000 personas y cómo yo hago algo ágil. Entonces todo eso se ha ido haciendo ahora en la marcha y lo que tú haces a la prisa en crisis usualmente sale mal. Y yo creo que eso hay que corregirlo y eso tiene que ver mucho con la despolitización de la gestión pública y el tratar de tú erradicar ese clientelismo político, ¿no? El que los contratos se den no por la necesidad real de una agencia, sino por el amiguismo y los donativos. Yo creo que eso es un cáncer que está haciéndole un daño terrible a la gestión pública. ¿Expira este dinero, Gustavo? Como última pregunta, o sea, cuando el Congreso asigna estos fondos para emergencias, ¿tienen un término donde el país tiene que tener el andamiaje, la estructura para solicitarlos, para cumplir con los requisitos, y luego de esta cantidad de tiempo, si no me los has solicitado, expiraron, los perdiste? No, bueno, en este caso no creo que haya un tema de tiempo, de un deadline, de una fecha de expiración. Yo creo que el gobierno federal va a estar, mientras más lento corre el dinero, posiblemente la lupa se va entonces a ir centrando, y aquí hay un tema que me preocupa mucho, y es ese, de que si los estados comienzan a mover sus ayudas más rápido, como está ocurriendo ahora mismo, que Puerto Rico, ¿qué implica eso en Arroyo Habichuela? Que esos estados, vamos a coger Florida, que es donde mucha gente se está yendo, si Florida agiliza todas estas ayudas y su economía va reabriendo y despega económicamente y operacionalmente, ¿qué va a implicar eso? Y si Puerto Rico sigue en este pantano de falta de ejecución, ¿qué va a pasar? Que Florida va a arrancar y Puerto Rico se va a quedar rezagado. Entonces, si tú eres una persona que ha perdido su trabajo y aquí no tienes nada que hacer y no sabes cuándo esto va a volver a la normalidad, ¿qué tú vas a hacer? Exacto. Tú te montas en un avión y te vas a la Florida. Exacto. Porque ya hay 1 millón de puertorriqueños ahí. ¿Y cuál es el problema? Que se nos vayan 500,000 puertorriqueños más, porque internamente no pudimos mover las ayudas. Mira lo que te estoy diciendo, que no es un tema de las ayudas. Aquí no es como la República Dominicana, que tiene una crisis allí apocalíptica, pero no tiene un tío rico, que es el gobierno federal, para ayudarlo. O Venezuela, que tiene sus problemas políticos allí, o Jamaica. Puerto Rico tiene el dinero, pero no tiene la capacidad de ponerlo a correr. Y eso entonces abre que nos quedemos en rezago con respecto a los 50 estados, y Puerto Rico entonces crea las condiciones, el gobierno, para que se vaya la gente profesional, y eso agudice el círculo de migración que ha afectado la economía durante los pasados 13 años. Ese es el riesgo que hay aquí ahora mismo con la ineficacia de la manera en que el gobierno está moviendo todo este tema. Wow. Qué ironía, ¿verdad? Qué fuerte escuchar eso, pero es la verdad. Sí. Es definitivo. difícil, tenemos tremendos retos. Mira, yo tengo una pregunta rapidito, sí o no, Gustavo, que tú sepas, los arbitrios, ¿se van a ver afectados? Porque uno paga un montón, ¿se espera que eso se altere? ¿Los arbitrios de los autos? Sí. Sí, hay unas propuestas para hacer una ventana de extensión. No, todavía está en una discusión. Hay que llegar a unos acuerdos con la Junta Fiscal y con el propio gobierno, así que no es seguro, pero sí se está buscando una manera de hacerle más barato la compra de un vehículo como parte de un paquete de alivio al consumidor. ¿Sabes? Esto no es para ayudar a los dueños de los dealers, esto es para que ese beneficio llegue, como se eximió el IVU en los alimentos no procesados. Así mismo se está proveyendo esto para que se abarate el costo. Qué bueno. Oye, Gustavo, amamos las mascotas. Nos gustó escuchar a tus perritos ahí defendiéndote. Yo estoy aquí en la terraza de mi casa y la perrita Roxy pues se salió a estar aquí conmigo, y cuando ve algo que se mueve ladra, así que mis disculpas. No, tranquilo. No, para nada. Está chévere. Son pet lovers, así que ya Mira, ella es parte ya de todo este show. Gustavo, tú no sabes cuántas veces yo he estado haciendo un Zoom y un live y mis gatos se me suben en la computadora y todo el mundo se ríe, así que tranquilo, los míos han salido en todos los lives. Gracias, Les Gustavo. voy a enviar más adelante un escrito que hice de cómo los comerciantes pueden implementar algunas estrategias para que lo suban a sus redes y eso, como parte de la colaboración que tengo con ustedes. Así que yo creo que lo importante es, dentro de estos retos, como dije, proveer herramientas y prepararnos para todo este proceso que va a ser lento y gradual. Así que... ¿Cómo se llama tu sitio de internet?
¿Tu sitio de internet para visitarlo? El portal es economiapr.com. Ahí pueden PR. seguir muchos los análisis. Y obviamente en Gustavo Vélez 2000, que es mi cuenta de Instagram. Así que también ahí estamos subiendo cápsulas y mucha información para que el público pueda estar educado. Y gracias por la oportunidad de colaborar con ustedes y poder llevar el análisis y la información. Seguro que sí. Gracias a Gustavo. ti. Un abrazo. Fuerte abrazo. Bye. Arriba Puerto Rico, que estamos en Ruta Nueva Vida 97.7. Buen contenido a todas horas. Es en ruta,